En esta ocasión vamos a resolver 3 ejercicios representativos de la unidad 2 que estamos viendo, es decir, diseño básico de reactores isotérmicos. El primer ejercicio trata de 2 reactores CCTR en serie. Veamos. Una corriente de reactivo líquido A de 1 mol por litro reacciona a través de 2 reactores CCTR en serie. El proceso tiene por objetivo producir un producto B a partir de una reacción irreversible y de cinética de segundo orden con respecto al reactivo. La concentración de salida de A en el primer reactor es de 0.5 moles por litro. Además, se sabe que la relación de volúmenes entre el reactor 2 y el reactor 1 es igual a 2. Es decir, si dividimos el volumen del reactor 2 entre el volumen del reactor 1, daría una relación de 2. Con todos estos datos, calcule la concentración de A en el segundo reactor a la salida de este. Entonces, primera medida, es recomendable hacer un esquema, es decir, un esquema donde se vean reactores, corrientes y valores importantes de cada uno de los parámetros del sistema. Es decir, vemos aquí la corriente 1 con una concentración de 1 mol por litro de componente A. Vemos el reactor CCTR con una cinética. Vemos la salida de ese reactor 1 que tiene una conversión 1 y una concentración de salida que también lo sabemos. Lo que ignoramos es la concentración de ese componente A la salida del reactor 2. Cabe notar que las cinéticas en los dos casos son las mismas, son iguales. ¿Por qué? Porque es la misma reacción que está sucediendo en los dos reactores CCTR bajo las mismas condiciones. Veamos entonces el desarrollo analítico del ejercicio. Entonces, como los reactores son CCTR, vamos a comenzar con la ecuación de diseño. Dicha ecuación de diseño para el reactor 1 y para el reactor 2 vamos a reescribirla en términos de ¿qué? De valores o de variables que sean más asequibles aquí. En este caso, el flujo molar lo vamos a reescribir como la concentración de entrada de A en el primer reactor por su flujo volumétrico, que es el mismo para los dos reactores. Y la cinética de desarrollo es de segundo orden, es decir, para el reactor 1 sería una constante cinética por la concentración de salida del reactor 1 al cuadrado, y para el reactor 2 sería la concentración de salida del reactor 2 al cuadrado por su constante cinética. Entonces, aprovechemos la relación de volúmenes, es decir, si nosotros dividimos el volumen del reactor 2 entre el volumen del reactor 1, esa relación daría 2, es decir, vamos a tomar esos dos volúmenes y vamos a dividirlos. Después de simplificar, nos quedaría que aquí las variables que tenemos serían la concentración de salida del reactor 1, ese valor lo tenemos, por la conversión del reactor 2, el cual ignoramos, sobre la concentración del reactor de entrada del reactor 1, que ya la tenemos, por la concentración del reactor 2 al cuadrado, por la conversión del reactor 1. En este caso nosotros aquí ignoramos la concentración de salida del reactor 2 y las conversiones, es decir, tenemos muchas variables. No podríamos despejar directamente porque nos quedaría en términos de variables que desconocemos. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos reducir el número de variables usando más relaciones. Es decir, existe una relación entre las concentraciones y las conversiones, que es la que vemos aquí. Es decir, la concentración de salida de A en el reactor 2 es igual a la concentración de entrada en dicho reactor por 1 menos x2. Es decir, yo puedo poner la conversión del reactor 2 en términos de las concentraciones de entrada y salida de dicho reactor, y puedo hacer lo mismo para el reactor 1.
Es decir, la conversión en el reactor 1 es 1 menos la concentración de salida de ese reactor por la concentración de entrada. Y vemos que estos valores, la concentración de entrada y salida en el reactor 1 ya lo tengo, es decir, ya tendría directamente el valor de X1. Entonces vamos a reemplazar todos estos valores dentro de esta relación de volúmenes. Entonces, una vez hecho el reemplazo de esas relaciones en la relación de volumen, nos queda de esta manera. Y vamos a reemplazar el valor, los valores dentro, los valores numéricos que nos dé el ejercicio. Entonces nos daría una expresión algebraica de este tipo, donde la única variable que desconocemos sería la concentración de salida en el reactor 2, que es lo que estamos buscando. Operando sobre esta expresión algebraica llegaríamos a una ecuación de segundo orden cuadrática, que se puede resolver por los métodos que ya conocemos. Entonces nos darían dos respuestas. ¿Cuál de las dos? Entonces veremos que la concentración de 2 tiene que ser menor a 0,5, porque recuerden que la concentración de entrada del segundo reactor es de 0,5, es decir, la concentración de salida tiene que ser menor a 0,5 y tiene que ser positiva. Así que el valor que cumple esas dos condiciones es el de 0,25. Es decir, este es la concentración de salida de la cantidad en el segundo reactor. Y con este valor podemos calcular ya la conversión que nos falta para terminar el ejercicio. El siguiente ejercicio, vamos a leerlo, es también bastante representativo. Dice: la reacción en fase líquida A más B produce C. Es elemental con respecto a cada reactivo. Este es un punto importante, ya que si dice que es elemental con respecto a cada reactivo, el orden global es la suma de los órdenes de cada reactivo, es decir, sería el orden de orden 2 en la reacción. Y se lleva a cabo en un reactor continuo, que puede ser un CCTR o un PFR, de manera isotérmica. Al reactor le entran dos corrientes. Una corriente solo contiene A con una concentración de 2 molar, es decir, 2 moles por litro. La otra contiene solo B, también con una concentración 2 molar. El caudal volumétrico de cada corriente es de 5 litros por minuto y entran ambas a 300 Kelvin. Ambas corrientes se mezclan antes de entrar al reactor. Ojo, esto es un punto que será importante en la definición de las corrientes. Se dispone de un CCTR de 200 litros que puede ser calentado hasta 77 grados centígrados o bien enfriado hasta 0 grados centígrados, y de un PFR de 800 litros que opera a 300 Kelvin, el cual no puede ser calentado o enfriado. La constante de velocidad de reacción a 300 Kelvin es de 0.07 litros por minuto y la energía de activación es de 20 kilocalorías por mol. La constante R de los gases para estas unidades, para este conjunto de unidades, es de 1.98721 calorías por Kelvin. Bajo estas condiciones, ¿qué reactor elegiría y en qué condiciones lo operaría? Justifique su respuesta. Es decir, cada respuesta debe ser justificada con los cálculos respectivos. Veamos entonces de qué manera podemos enfrentar este tipo de reactor, este tipo de problema. Como siempre les digo, por favor, hagan un esquema. Un esquema siempre le da un punto de vista más técnico para resolver los ejercicios. Es decir, para comparar el rendimiento de dos diferentes tipos de reactores, se debe elegir un parámetro común que caracteriza a ambos sistemas. En este caso elegiremos la conversión de cada reactor, es decir, la conversión es la fracción de reactivo que se convierte en producto. Entonces vamos a ver cuál es esa conversión para los dos reactores bajo las mismas condiciones de funcionamiento. Es decir, veamos aquí, miremos un mezclador y dicho mezclador le entra una corriente de 2 moles por minuto de A y un flujo volumétrico de 5 litros por minuto. Y de B también. Son iguales las condiciones tanto de concentración como de flujo volumétrico. Es decir, este mezclador, su función, como su nombre lo indica, es llevar o inyectar los reactivos ya mezclados al reactor. Entonces, las concentraciones de entrada al reactor son diferentes a las de entrada a el mezclador. Y vamos a tener un flujo volumétrico a la entrada,
una concentración de A a la entrada del reactor y una concentración de B a la entrada del reactor. Entonces, para ver cómo enfrentar este problema, veamos primero las ecuaciones de diseño de las dos tipos de reactores que vamos a trabajar, es decir, para un reactor CCTR y para un reactor PFR. Entonces, comencemos sabiendo que las condiciones de entrada del reactor no son las descritas en las corrientes, ya que antes de entrar al reactor se mezcla. Para obtener los valores de Q sub E, concentración de A a la entrada y concentración de B a la entrada, se plantearán balances de materia en mezclador. Este es está aquí delimitado por el círculo rojo de raíz discontinuo. Es decir, el balance de materia, comenzaremos con un balance de materia de A, es decir, lo que entra de A es igual a lo que sale de A, ya que en el mezclador todavía no hay reacción química. Entonces, ¿qué es lo que entra de A al mezclador? Pues concentración de A por el flujo volumétrico de A es igual a lo que sale por la corriente. La otra corriente no entra nada de A, todo lo de A sale por la corriente que va al reactor, es decir, la concentración de A de entrada y el flujo volumétrico a la entrada. Dándole valores numéricos, quedaríamos 2 moles por litro de A por 5 litros por minuto es igual a la concentración de A a la entrada del reactor por 10 litros por minuto. Esto es el flujo volumétrico que le entra al reactor, ya que esto es la suma de los dos flujos volumétricos, recuerden. Y aquí no se puede perder nada. Entonces, veamos. La concentración verdadera que le entra al reactor de A es de 1 mol por litro. Recuerde esto, es la que le entra al reactor. Entonces se comenzará con el cálculo del valor de la conversión para el reactor CCTR. Y aquí vemos la ecuación de diseño. El flujo molar de entrada se puede calcular de la siguiente manera. Dice, flujo molar que le entra al reactor del componente A es la concentración de entrada por el flujo volumétrico de entrada, dato que ya tenemos. Es decir, 1 mol por litro por 10 litros por minuto quedaría que el flujo molar de entrada del componente A del reactor es de 10 moles por minuto. Ahora se reescribe el término correspondiente a la velocidad de reacción usando la variable de conversión, ya que esto se realiza un balance de materia. Una manera elegante y fácil de hacer el balance de materia es hacerlo en forma de un pequeño esquema, es decir, que tendrá especie, entrada, reacción y salida. Veamos aquí. Tenemos las 3 especies que están involucradas en esta reacción, especie A, la B y la C. A la entrada del reactor que tenemos, la concentración de A a la entrada, la concentración de B a la entrada y no tenemos nada de C en esa corriente. Veamos ahora, ¿qué es lo que reacciona? Entonces, la concentración de A que le entra por la conversión. Tiene signo negativo porque se está gastando, esto es lo que se gasta de A. Como las relaciones dentro de la reacción química están fijas, es decir, por cada mol de A se gasta 1 mol de B, la misma cantidad de moles de B expresadas como la concentración de A por X sub F serán el mismo número de moles de B que se gasten. Y por cada mol de A se crean el mismo número de moles de C. Recuerden que como son dos reactivos, tiene signo negativo y C tiene signo positivo porque es producto. Entonces, la salida que es igual a la que entra menos lo que reacciona, que es lo que vemos aquí. Es decir, a la salida que vamos a tener lo que entró menos lo que reaccionó, tanto para A como para B. ¿Y que tenemos para C? Lo que sale de C es lo que se formó. Entonces, si bien todo esto es de signo positivo porque es un producto, entonces tengan en cuenta que esta es una manera bastante esquemática y bastante técnica de hacer el balance de materia que nos servirá ahora, como verán en el siguiente vídeo, para terminar este ejercicio.